y al mismo tiempo diputado nacional. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día y un saludo a toda la audiencia. Sergio, bueno, a ver, 55 al 60%, ¿no se pueden estirar los bancos con la guita que ganaron? Más allá del porcentaje de 55 a 60, la forma de pago que ellos proponen, que es de 5 a 7 pagos del acuerdo salarial, es lo que hace que también se rechace la propuesta, ¿no? Porque si fuera así, y de acuerdo a la proyección de inflación que se estima, en 7 meses, nosotros perderíamos en 7 meses contra la inflación. Creo que han ganado lo suficiente, han tenido un tiempo más que prudencial desde enero a abril, que por nuestra paritaria venció en diciembre, como para poder haber arrimado una propuesta. Cuando nosotros pedimos el 60 es sobre la base de los 60 como mínimo de discusión, de base de discusiones, sobre la base de lo que ellos mismos pronostican y diagnostican en el relevamiento expectativa de mercado como inflación. Es decir, ellos dicen que la inflación va a ser tanto y te ofrecen menos, y para colmo te dicen te lo pago en 7 cuotas. De ahí viene lo inadmisible de la propuesta. Así que, bueno, esperemos que luego de la medida de fuerza nos podamos sentar desde otro lugar, entiendan que la gente está enojada con los bancos y que trabajadores, y que requieren una respuesta urgente. Ojalá lo podamos resolver la semana que viene. Claro, pues si no, digamos, esta forma de pagar en cuotas, el trabajador nunca puede ahorrar. Claro, no solo no puede ahorrar, vas atrás de la inflación. Claro. Quiere decir que a vos te suben los productos, no tenés la plata para comprar la totalidad de bienes y servicios que vos comprabas el mes anterior, y cuando te viene es para compensar nada más lo que vos ya pagaste. Y no sé si todo el mundo tiene dinero para sacar del bolsillo, no solo para ahorrar, sino para comprar algo que te subieron y que el mes anterior valía de una manera y ahora vale de otra. Y vuelvo a repetir, cuando ellos pretenden pagar de 5 a 7 pagos, es porque en esos 7 meses nosotros perdemos con la inflación. No, y la guita que ganan los bancos en 7 meses. Mira, los bancos, también nosotros tomamos una referencia, aparte de los índices de inflación que ellos mismos proyectan, también tomamos una referencia. Ellos en el lapso de un año han incrementado entre un año y 12 meses, y 13 meses, 14 meses en algunos casos, han incrementado los paquetes de servicio que le venden a los clientes entre un 60 y un 189%. Y esos incrementos a los usuarios de los servicios se lo han hecho en 2 y en 3 veces. No entiendo por qué entonces a nosotros les debería parecer mucho que pidamos el 60 como piso de discusión, y no sé por qué le parece mucho que nosotros pidamos un tratamiento similar al que ellos le dan cuando cobran con los clientes, ¿no? No, mucho más en una época inflacionaria, donde no hay precio, está todo muy complicado, el laburante la tiene difícil. Es una situación muy delicada la que está pasando la Argentina para que un grupo de vivos siempre nos manejen la vida a todos. Sí, más aún, mira, hace una semana el Banco Central sacó una resolución que les permite distribuirse los dividendos acumulados, que se denomina, son los dividendos que no pudieron distribuirse en el 2020 por la pandemia y 2021. El 20%, que es lo que le permiten distribuirse de dividendos acumulados, significa que entre los banqueros de la Argentina se van a repartir 121.000 millones de pesos. ¿Cuánto? El 20% nada más. ¿El 20% de lo que ganaron son 121.000 millones de pesos? Aproximadamente. Son dividendos acumulados, porque vuelvo a repetirte, son los del 2020 y 2021. O sea, hablamos que por año sean 60.000 millones de pesos, más o menos. Claro, claro. Vos pensás que todavía le falta el 80% repartirse, quiere decir que le quedan 600.000 millones, más o menos. Que eso es lo que ganan los dueños de los bancos. Exactamente. Ese es el acumulado de dividendos que han tenido los dueños de los bancos en todo este tiempo. Entonces, es una actividad rentable, ganan muchísimo dinero. Ellos a sus clientes les imponen valores que se los incrementan del 60 al 189%, y a su vez se reparten, lo hacen en 2 o en 3 veces esos aumentos, y a su vez se reparten semejantes utilidades. No creo que sean la mercería de la esquina del barrio que no puede pagar un aumento, son la industria financiera y la que gana muy bien. Ahora, Sergio, también aprovecho tu presencia para hablar un poquito de política. ¿Cómo es la situación que está viviendo el Frente de Todos, esta interna que a todos nos tiene medio como preocupados? Bueno, ojalá se pueda resolver y ojalá retomemos una senda de diálogo para articular un programa de gobierno que vuelva a poner en lugar al sujeto político por quien se creó el Frente de Todos, y ese sujeto político eran los que menos tenían, y obviamente con una inflación tan abrupta, tan grande, ese sujeto político es el que no ve el beneficio de haber acompañado al Frente de Todos en su momento, y por eso hemos perdido 5 millones de votos en la elección pasada. Creo que hay que reforzar eso, y por supuesto eso tiene que ser en el marco de preservar la unidad del Frente de Todos. Ahora es difícil discutir política cuando está la mayoría de la política en modo campaña, ¿no? ¿En modo, perdón? Campaña. Ah,
Y primero hay que ordenarse internamente y después discutir con quién será el adversario político, ¿no? Y sí se hace difícil. A mí me toca una tarea en el Parlamento y vemos que se llegó hasta la irracionalidad de no votar un presupuesto, por ejemplo. Un presupuesto es la ley de leyes porque es fundamental para que un Estado funcione correctamente y pueda asignar las partidas de su recaudación y de sus impuestos para cubrir las necesidades de la población. Entonces sí, claro que se hace difícil. Y fíjate que el modo campaña te impide inclusive tratar los números de miembros de la Corte. No hablo de los nombres, sino los miembros, la cantidad de miembros. Tenés una Estoy de corte... acuerdo en que se haya un proyecto para discutir el tema de la Corte. Me parece que la Corte tiene que ser federal, que hoy no lo es, tiene que ser una Corte con paridad de género, que hoy no lo es, tiene que ser una Corte interdisciplinaria, no veo ningún abogado laboralista de renombre que haya sido titular de la Corte. Me parece que tiene que haber un cambio sustancial en la Corte para que no solo lleguen a tener respuesta en la Corte los casos de las grandes empresas cuando ven afectadas sus intereses, sino cualquier ciudadano que llegue a la Corte pueda tener una respuesta y no esperar 10 años un fallo. Los jubilados, por ejemplo, un jubilado espera 10 años un fallo. Sí, claro, los jubilados por un lado y por otro lado que nunca termina de resolverse, por ejemplo, cuando fue declarada de servicio público la telefonía celular, internet, y un juez dice que ese decreto no sirve y hoy hay incrementos sustanciales y fuertes y la justicia no resuelve, claro, porque llegó un poderoso con un amparo a la justicia. Ahora un jubilado se pasa años en el derrotero de la justicia para que le den la razón de que le liquidan mal un haber jubilatorio y pueda cobrar lo poco que cobra, lo pueda cobrar a los 10, 12 años. Así que me parece que está bien ampliar el número de cortes para que tenga mayor dinámica, para que sea más federal, para que sea interdisciplinario y para que tenga paridad de género. Sergio Alfredo Casado, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Alfredo? Quería preguntarle, a mí me da la impresión que hay grandes contradicciones en la coalición, y bueno, es una coalición, pero a veces son demasiado grandes. Usted había sido un poco optimista el año pasado diciendo que bueno, la situación interna no era tanto para preocuparse, pero usted ha escuchado y habrá leído las cosas que le dicen al ministro de Economía de distintos sectores, al propio presidente de la República. De otro lado, disparan sobre la figura de la vicepresidenta. ¿No se está jugando demasiado para que otros sectores lleguen al poder en la Argentina? Digo, no se están equivocando tanto y le están abriendo una brecha a personajes de derecha o de ultraderecha inclusive. Bueno, más allá de los problemas obviamente de funcionamiento que está teniendo el Frente de Todos y que merecen una discusión, me parece que el fondo de la discusión pasa por cuál es el programa económico a aplicar. Entonces es lógico que quien está a cargo de Economía esté en el centro del debate, más que él en persona, porque nadie tiene nada personal con Guzmán respecto a las políticas que desarrolla. Así que ojalá ese debate se resuelva correctamente para despejar esa crítica que podemos estar formulando. Yo soy uno de los que formula, hace un año que lo vengo diciendo, sí, el tema de precio. Cuando lo dije hace un año me granjeé varios enojos, pero parece que tenía razón. Hace un año cuando la inflación estaba en 30 y pico o algo así, yo dije, no se están controlando correctamente los precios, los trabajadores hacemos un esfuerzo para acompañar las políticas del gobierno en materia inflacionaria para que haya un declive y acordamos salarios en línea con lo que el presupuesto del ministro de Economía dice que va a ser la economía y va a ser la inflación, y por otro lado te subían los precios como se le daba la gana a los empresarios y nadie lo controlaba. Bueno, esa es una tarea de algunos ministerios vinculados al área económica, ya sea economía, ya sea... no sé cómo será el funcionamiento del equipo económico del gabinete del presidente. Yo creo que hay que cambiar algunas políticas. No soy quien para decirle al presidente de la Nación y es facultad prioritaria de él decidir quién lo acompaña en su equipo, ¿no? Pero sí que está claro que hemos errado en la política inflacionaria, porque si no, no tendríamos la inflación que tenemos, más allá de que sabemos que hay una inflación mundial producto de la guerra, de la pandemia, de la emisión que han hecho los países, pero llegar a un 60% de inflación en la Argentina es un gran problema que no está resuelto y no podemos aducir simplemente que era herencia recibida. Nos tenemos que hacer cargo de que tenemos deficiencia en eso. ¿Y quién se equivoca? Discúlpame, Antonio, pero ¿quién se equivoca? ¿Guzmán o se equivoca el presidente o ambos? Yo creo que el presidente da alineamientos y el ministro de Economía hace sugerencias de cómo tienen que ser esos alineamientos. Yo no tengo duda de que el presidente de la Nación
en su lineamiento está preservar el poder adquisitivo de la gente, mejorar la situación de los que menos tienen. Ahora, cuando por un lado se impulsa esta política, pero por otro lado no se observa el control suficiente sobre la contraparte, que sería el sector empresario, que es la que tiene que mantener precios equilibrados para que los ciudadanos puedan comprar y consumir, bueno, ahí sí hay una deficiencia, pero a nivel ministerial no creo que sea el presidente. También sí, Sergio, me parece que hay que darle la lucha al poder real, ¿no? Que es quien maneja la vida de todos los laburantes. ¿Cómo, perdón? Darle la lucha, la pelea al poder real, ¿no? Que es quien en definitiva es quien maneja los precios. Sí, claro, por supuesto. No hay agentes externos acá que juegan fuerte, es decir, los ataques sistémicos que recibe la vicepresidenta de la Nación por determinados medios hegemónicos ya es escandaloso. Entonces uno dice, están horadando y socavando la figura de una persona que es la que mayor cantidad de votos aporta al frente de todos. No es casual cuando esbozan tanta crítica y tanta tapa de tanto diario, ¿no? Y no discutimos cuestiones de fondo, porque los medios te instalan la agenda, o algunos medios te instalan, o el poder, más que los medios te instalan la agenda de lo que quieren que ellos se discuta, ¿no? O discutimos la agenda de Milei, por ejemplo. En Argentina tendría que ser algo con los monopolios y oligopolios. No puede ser que 12 familias manejen los alimentos en la Argentina, ¿no? Distribuidos en distintos ítems. No, que una sola empresa maneje la lavandina, por ejemplo. Sí, y es imposible. Estudiábamos justamente con los economistas nuestros y hay determinados segmentos donde tenés un oferente o dos oferentes o tres oferentes nada más y se ponen de acuerdo, y por más esfuerzo que haga el gobierno y por más esfuerzo que haga el pueblo, te aplican los precios que ellos quieren, ¿no? Ahora, ni el kirchnerismo en su momento de mayor poder y de mayor fervor y solo adhesión, Cristina pudo hacerlo, ¿no? Cristina en su momento se enfrentó a Clarín, se enfrentó a los grandes claro, grupos, y fíjate cómo... Y no pudo, por ejemplo, nosotros siempre hablamos acá, Sergio, de la ley de entidades financieras, ¿no? Que alguna vez se anunció y no han en todo el periodo democrático, algunos han adherido fuertemente a eso, pero los que fueron un poco más progresistas nunca pudieron derribar ese muro, ¿no? Sí, y es un muro complicado, no solo por lo que significó el tiempo en que se sacó, es una ley de la dictadura militar, sino por las consecuencias que trajo. Es una ley amañada para generar especulación y usura y no para generar producción y empleo. Hubo un intento que tuvo algunos atisbos de mejoramiento con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en la época de Cristina, y hubo que se ejecutó esa reforma de la Carta Orgánica y tiene otras funciones que se agregaron, como el tema de ver el tema del empleo, de la producción, pero es insuficiente, hay que modificar la ley. Carlos Heller presentó un proyecto en ese momento que no tuvo el apoyo político suficiente, porque ya era en los últimos 2 años, creo, del gobierno de Cristina, o era el último mandato, y no había el apoyo suficiente desde lo legislativo. Y también te logran instalar en la sociedad lo malo que sería cambiar la ley, y a lo mejor la gente no sabe que esa ley a los bancos le permite hacer todo y sin ningún tipo de control, ¿no? También discutir, me parece ser que una vez por todas el monotributo y cómo logramos fortalecer el sistema jubilatorio, ¿no? Sí, cuando uno mira el crecimiento de empleo en la Argentina en los últimos ciclos y toma cualquier gobierno, en algunos gobiernos más o menos, generalmente se termina generando empleo, pero es empleo precario porque son compañeros y compañeras que terminan en un monotributo, ¿no? Creo que hay un periodo de tiempo, sí, importante, donde se generaron políticas económicas, que es entre el periodo 2003 al 2015, donde se generaron más de 3 millones de puestos de trabajo registrados, que no eran monotributistas, y donde se generaron la creación de 230.000 empresas, creo la mayoría de ellas pymes, ¿no? Uh-huh. También eso da cuenta de que cuando las políticas económicas de un país están vinculadas a la producción, no se trata de las leyes laborales o los convenios laborales que denostan tanto, ni de las organizaciones sindicales que denostan tanto Juntos por el Cambio o los sectores de la UIA. Cuando hay política económica en serio, la economía crece, y es con estas leyes, con estos abogados, con estos jueces, con estos convenios colectivos. ¿Y la CGT, Palazzo? ¿Qué pasa? ¿Se mueve, no se mueve?
protesta, pide, hay como una sensación de cierta inercia. Mirá, ¿no? nosotros hemos planteado en este tiempo la necesidad de una reunión del Consejo Directivo porque no se había juntado nunca el Consejo Directivo desde que se votó la unidad de la CGT. Recién hubo una reunión hace una semana aproximadamente a pedido de algunos gremios y ahí, bueno, se ha empezado a debatir fuertemente esta situación social. Sí creo que tiene que tener una actitud más activa la CGT que hoy en este tiempo no la ha tenido. Sergio, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria.